En este vídeo voy a hablar de la cláusula model. Creo que es algo poco conocido por la comunidad de desarrolladores de Oracle, PL/SQL. Se trata de tratar el resultado de la query como una matriz multidimensional donde puedo retocar, redefinir el resultado de las celdas, o sea, lo que hay en cada celda de una manera individual, como si fuera una hoja Excel prácticamente. Y nada, yo creo que espero que os sirva, que el vídeo os aproveche, que os guste y que utilicéis esta cláusula. Por último, quería reconocer un poco como inspirador de este vídeo, que es el que me lo ha propuesto, a Francisco Raez, Paco Raez, que es un gran profesional en el mundo del PL/SQL. Bien, os dejo con el vídeo. ¿Qué es la cláusula model? Así brevemente. Significa que el resultado de una query lo voy a tener como podríamos pensar, como si fuera una hoja Excel donde tengo líneas, columnas y celdas, donde puedo hacer referencia a otras hojas y donde puedo hacer asignaciones a las celdas, ¿vale? Cada línea es identificada por lo que se conoce como dimensión. En este caso, cada línea es identificada por la columna R y el número de columnas de la tabla serían las dimensiones más las measures, las medidas. En este caso, vamos a imaginar que tengo una tabla que tiene una hoja Excel que tiene la primera columna sería R, luego ID, luego especie, luego nombre y luego aquí una columna ficticia que he añadido que se llama fecha. Y sobre esto podemos cambiar cosas. Entonces, un ejemplo de utilización. ¿Vale? Pues, imaginaos que tengo una query, esta query de aquí, que obtiene el identificado. Tengo una tabla que son de seres vivos, lo primero que se llama ser, una tabla ejemplo un poco tonta para hacer estos ejemplos. Y yo selecciono el identificador, la especie y el nombre del ser. ¿Vale? Y además, bueno, pues he añadido una columna detrás que es el row number de la select, según la ordenación del ID, que me permitirá indexar hacer referencia a las líneas. ¿Vale? Esto es muy común. Entonces, mi dimensión será el número de línea, R. ¿Okay? Entonces, las measures me defino los campos con los que quiero trabajar, las columnas siguientes. O sea que la segunda columna sería ID, especie, nombre y me añado una fecha. ¿Vale? La funcionalidad que os quiero mostrar, que veréis que hace esta select, es esta funcionalidad que tenemos en Excel de poner una fecha, arrastrar el cursor y va numerando añadiendo días a la fecha o a un número o lo que sea. Entonces, ¿cómo se hace esto con SQL con la cláusula model? Pues es muy simple, sería a mi tabla le añado una fecha que la inicializo con lo que yo quiera, por ejemplo, bueno, en este caso la inicializo con el sysdate, con el trunc del sysdate, que es la fecha de hoy, pero con el minuto 0, hora 0, segundo 0. Y en mis reglas, o sea, el model tiene tres partes, dimension, measures y rules. En mis reglas le voy a decir que para aquellas filas, la fecha de aquellas filas a partir de la 1, les voy a asignar la fecha de la fila menos 1, aquí está, el CV de R quiere decir fila actual menos 1, más un día. ¿Vale? Y aquí veis el resultado. La fila 1 no la toca, con lo cual se queda con el trunc del sysdate, sería la primera fila, fila 1. A la 2 la fecha le asigna el día 10 más 1, 11, y a la 3 el 11 más 1, 12. De esta manera simulo el arrastre este que tengo en Excel. Este es un ejemplo muy simple de qué es lo que puedo hacer con el model. El model, la primera select que pongo aquí es una select del modelo. Entonces hay que pensar que aquí solo puedo poner columnas de la parte dimension o de la parte measures. No podría poner una columna que no estuviera dentro ni de dimension ni de measures. Entonces, este sería un ejemplo muy simple de cómo usar la cláusula model. Pues, hacer este tipo de cosas, hacer referencia a la fila anterior y todo esto. Complicándolo un poco,
puedo tener referencias externas al modelo. Vamos a ver. Vamos a hacer el mismo caso que anterior, pero en lugar de partir de la fecha del día, de la sysdate, voy a tomar la fecha de inicio de una tabla paramétrica. Entonces he creado una tabla parámetros, la tengo por ahí, y entonces en el modelo, o sea, en esa tabla de parámetros hay un parámetro, esa tabla tiene dos columnas, tiene el parámetro se llama fecha inicio y el valor de la fecha de inicio, el value, y entonces le digo, en el modelo le digo que voy a hacer referencia a una tabla paramétrica aquí, donde la dimensión será el param name y el measures, la medida es el value, ¿vale? Simplemente puedo hacer referencia a tantas tablas como yo quiera. Sería el equivalente a tener parámetros en una Excel, en una pestaña adicional, ¿no? Vale, esta parte de aquí arriba es la misma que tenía antes. Estoy seleccionando estos campos ID, especie, nombre y el row number, me enumero las filas, la misma dimensión, ¿vale? En este caso, a diferencia del anterior, en lugar de inicializar la fecha con el sysdate, pues puedo ponerle un null de esta forma, hago un cast del null as date as fecha. Siempre cuando pongo valores conviene hacer el cast y decir de qué tipo son. Cuando defino, esto es como añadir una columna a la hoja Excel, ¿vale? Y aquí lo que estoy haciendo es lo mismo que antes, update todas las filas con valor, todas las filas a partir de la 1 es la fecha anterior más 1 y a la fila 1 le asigno el valor inicial, ¿vale? Las reglas se van a aplicar. He definido un automatic order para que de manera inteligente sabe en qué orden las va a aplicar. En este caso aplicará primero la segunda y luego la primera. Hay otro modo que es sequential order que aquí no me conviene. Si pusiera sequential order debería darle la vuelta. Ahora veremos casos de sequential order más adelante. En este caso, en esta tabla he inicializado el parámetro con el 1 de enero de 2021, con lo cual me hace la numeración de fechas con el 2 y el 3, etc. La tabla SEO solo tiene estas tres filas para ver los ejemplos. Entonces, muy parecido al anterior, pero en este caso con una tabla de referencia. Ya veis que estos son modificaciones de las celdas. ¿Vale? Este update sería opcional, podría quitarlo, aunque el update, si pongo update me va a garantizar que la fila existe. Si no, hay otra opción que es upsert. Vamos a seguir complicando. También permite insertar nuevas líneas que no estaban en el modelo original e incluso tener subqueries dentro de la parte de referenciación de las dimensiones. Por ejemplo, ¿veis? Este es el mismo ejemplo que lo vamos evolucionando. Entonces, la parte de arriba es prácticamente la misma que antes. Tengo mi referencia, el measures con el cast nulas fecha, esto es igual. Pero aquí fijaos que lo que he hecho es añadir una sentencia upsert. Upsert significa intenta el update y si no haces un insert, o sea, añades una línea. En este caso, mirar que he añadido, aquí habían 3 líneas y aquí he añadido la fila 9. Digo, añade una línea cuya fecha será indexada, digamos, el número de fila será el count de la tabla más 1, lo que quiere decir que va a insertar la número 4 porque solo habían 3, ¿vale? O sea, es la cuarta fila. A la fecha le pongo el valor del anterior más 1, con lo cual me voy al día 4. Y en principio los campos que no asigne, id, especie y nombre, quedarían a null. Entonces, para que no queden a null, he hecho esto aquí del null value para ponerle un 9 animal y recién creado. ¿Vale? También podría haber hecho la asignación aquí en upsert, poniendo una fórmula para especie, para nombre o para id. Pero aquí lo que quería mostrar un poco son ejemplos un poco tontos, pero sirven para mostrar que se pueden insertar líneas en el modelo, de manera que igual que yo puedo insertarlas en una hoja Excel. Lo que pasa es que tengo que ir celda por celda. Y el tema de las subqueries con el for.
Vamos a ver ahora un poco el sequential order. Este es un ejemplo un poco tonto también. Vamos a ver, la tabla original es esta tabla que se llama seres, ¿vale? Tengo 3 líneas y aquí tengo 3, pues un tigre, un elefante y un pino. ¿Vale? ¿Qué tipo de alimentación tienen? ¿Cuánto pesan? El color, nombre, un ejemplo un poco tonto, pero bueno, sirve para esto. Aquí selecciono todo lo que me dé mi modelo, es decir, las dimensiones. Aquí en el dimension, en este caso voy a tener una dimensión por ID y reino. No utilizo el número de fila. En este caso he decidido no utilizarlo. O sea, que el asterisco será ID más reino más nombre más especie más un campo que me defino que se llama extinguido, que lo inicializo a no, y un número que en principio está a null y que se llama reino trans, y ahora veréis para qué es. Entonces, en este caso voy a utilizar reglas en el orden secuencial. Cuando tenemos orden secuencial, se pueden hacer varias asignaciones a la misma celda. En el automatic order no. ¿Vale? Entonces, esto simplemente es así de fácil. Es decir, la celda nombre de el ID2 y el reino animal, pues le asigno este dientito, es el nombre. La especie de esa misma línea, o sea, acordaos, el dimensión identifica la línea y esos serían las columnas que manipulo, pues le digo que es un dinosaurio. El extinguido le pongo un sí. Y aquí, digamos que estoy creando el identificador 2 que no existía. No hace falta que ponga el upsert, por defecto es upsert, es update sino insert. Estoy creando la línea 3, estoy creando la línea 4, con lo cual aquí vemos, perdón, aquí vemos que tengo las 3 líneas originales más las 3 nuevas que estoy creando. Incluso aquí vemos que puedo hacer, decir, extinguido de 3, vegetal es igual a extinguido de 1, vegetal. Puedo decir que una celda es igual al contenido de otra. Igual que he dicho que puedo reasignar, ¿no? El extinguido de 3 vegetales, 1 vegetal, y aquí extinguido de 3 vegetales, vuelvo a reasignar, con lo cual la segunda asignación es la que se va a quedar como resultado. ¿Vale? Se puede reasignar otro valor a un valor previo asignado, no hay ningún problema. ¿Vale? Y por último he hecho aquí un truco, que sería, hay una columna que he añadido a null, que es el reino transformado. Esto, por ejemplo, he puesto el ejemplo que quería hacer es que quiero ordenar por reino, pero quiero primero los vegetales y luego los animales. Entonces lo que hago es que digo cualquier ID, o sea, reino trans, any, identifica el ID, cualquier ID que sea del reino animal le voy a poner un 2 y cualquier ID que sea del vegetal le voy a poner un 1. Ordenaré por el reino trans, dejando, en el caso de que haya nulos, los nulos primero y luego por el ID. Y aquí tengo el resultado. Primero el null, este hongo, luego el 1 y luego el 2. Y el valor 4, como veis, solo he asignado, solo tengo el ID, el reino, que es el de los hongos, y el nombre. El nombre es esto de aquí, se llama Carlitos. Entonces, todos los demás valores, especies, como no los he asignado, se van a quedar a null. Eso, cuando una celda no se asigna, pues se queda a null. No pasa nada. Pero hay que pensar que esto es asignación de celdas, como si fuera una Excel, y que se trabaja sobre el resultado de la query que tiene antes. Bueno, más bien se trabaja sobre la tabla, aquí en este caso ser. La cláusula ignore nav, que aquí da igual ponerla, pero esta es interesante a veces ponerla para tener en cuenta que cuando hago una operación, si hay nulos, no lo tenga en cuenta. Por ejemplo, si concateno una variable con otra y una es nula, va a dejar la primera. No lo va a tratar como si fuera un espacio. Así. Vale. Por no poner el null value cada vez, el NVL. Entonces, este sería el ejemplo de aplicación de reglas en orden secuencial. Si aquí pusiera automatic order, cascaría, daría un error porque dice que hay múltiples asignaciones a la misma celda. Vamos a seguir un poco complicando, viendo otros ejemplos distintos.
quería comentar un poco el perímetro de las funciones OLAP. ¿Vale? Aquí en mi modelo selecciono seres con un peso menor de 200, quiere decir que hay 3, pero el elefante se quedaría fuera. Y aquí quiero sacar 2 columnas con el max peso de su reino y el max peso. Esto utilizo funciones OLAP de max peso, over partition by reino y over. Pero como podéis ver, el 900 no aparece nunca porque digamos que las funciones analíticas, su perímetro son al modelo, o sea, al resultado de la query, no a la tabla total. Y aquí tenéis el resultado. En el caso de por reino, tenéis el 150 y el 100 y en el otro caso el 150 que es el de todos. Y aquí es algo interesante. Aquí lo primero he añadido una fila nueva que es la 7. Vale, que es un tigre pequeño, pongo ahí. Y como veis he utilizado el sequential order porque he creado una columna que se llama peligrosidad, que está aquí, que se aplican las reglas en orden y muchas son coincidentes. Por ejemplo, digo, primero, cualquier ID con peso mayor o igual que 25. Se pueden poner condiciones en la dimensión. Y alimentación carnívoro, digo que es peligrosidad media. Y después añado una nueva regla. Cualquiera, pero si el peso es más de 100 y la alimentación no es CO2, que son los árboles, aquí está el pino el que se alimenta de CO2, en este caso le estoy asignando media también. Y si el peso es mayor de 40 y es carnívoro, le pongo alta. Perdón. Entonces, digamos que cada línea toma parte, en este caso, mayor que 40 carnívoro también están mayor o igual que 25, digamos que los que se seleccionan aquí estaban incluidos en la primera, pero se van a reescribir de media a alta. Esto es lo que quería decir. Y para esto hace falta especificar el sequential order. Entonces aquí tenemos dos cosas, que es el perímetro de las funciones OLAP, que se circunscriben al modelo, solo toman las líneas del modelo, y la reescritura de valores de las celdas cuando las reglas tienen solapamiento de celdas, digamos. Entonces, conviene, claro, habrá que poner las más amplias, las que tienen un conjunto de celdas impactadas primero y poco a poco ir refinando hacia las que tienen un impacto más pequeño en el número de celdas. Esto es lo que quería explicar. Vale. Muy bien. Por último, también hay una cláusula partition que se puede añadir en el modelo. Y el partition lo que hace es que las funciones hace básicamente que no haga falta poner partition by. Cuando ponemos el partition by reino aquí, significa que cualquier función analítica va a utilizar esa partición, aunque no ponga nada en el over. Esto hay que tenerlo en cuenta. Si yo siempre voy a utilizar el partition, lo puedo poner aquí y evitar ponerlo en cada over. Aquí en el model se puede poner return all rows, que devuelva todo, o solo updated rows. Cuando pongo updated rows, solo me va a devolver las filas que alguna regla, cuando alguna regla modifica alguna de las celdas. También no he hecho ningún ejemplo aquí, pero hay que saberlo también. Veis aquí que la suma, he puesto que se sacar el peso máximo y la suma de los pesos, y de cualquiera es el max peso over y la suma de los pesos over, y veis que lo hace por reino. ¿Veis? El max peso aquí es 900, aquí la suma es 1050 porque es 900 más 150 y sin embargo en el caso del reino vegetal es 100 y 100. Y aquí, por último, lo que he hecho es he añadido una columna nueva que la llamo dieta,
Y digo, cualquier ID con alimentación carnívora, digo que es dieta carnívora, cualquier ID, any, con alimentación herbívoro es dieta vegana. ¿Vale? Y cuando no asigno nada, que es en el caso del vegetal este, que tiene alimentación CO2, pues se queda nulo, no importa. ¿Vale? O sea que básicamente bueno, aquí lo que he puesto en estas slides es primero, arriba, cómo está la tabla y abajo cuál es el resultado del modelo. Bien, fin, bueno, hemos acabado ya y solo quería comentar una cosa y es que cuando utilizo el model, esto no puede estar, no puedo utilizar model dentro de una subselect. Es la query final. ¿Eh? No se puede meter entre paréntesis todo esto y meterlo en el from de otra sentencia, por ejemplo, no. Cuando utilizo el model debe ser la query final. No se puede utilizar como subquery. Eso es un detalle que es importante saber. Nada, y si tenéis algunas dudas sobre alguna de estas slides, eh, no dudéis en dejar un comentario en el vídeo y intentaré responderlo. Muchas gracias. Venga, gracias.